Es Darwin Franco, director de Zona Docs, este medio de comunicación que se edita en Guadalajara y que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Darwin, buenos días, bienvenido a Momentum. Una disculpa, te hicimos esperar casi 20 hay minutos. Problema. No hay problema. Buenos días, Alberto. Buenos días, Ernesto. Aquí ya puesto para platicar con ustedes. Vale, perfecto. Publicas en Zona Docs y en todos los espacios de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie, entre ellos Pie de Página, una nota acerca del modelo de extracción que prevalece en México a pesar del discurso o la retórica que se utilizó en la campaña. El gobierno actual, el gobierno federal, mantiene esta tendencia al extractivismo en el uso de recursos naturales. Cuéntanos, ¿de qué va esta historia que publican en Zona Docs y en Pie de Página y en toda la alianza, que se basa, entiendo, en un informe de Fundar? Platícanos, Darwin. Sí, así es. Nosotros desde Zona Docs hicimos una entrevista con Fundar. Publicó recientemente un informe que se llama el balance, digamos, de las políticas energéticas en la mitad del sexenio de López Obrador. En este informe, lo que hacen ellos es hacer un balance bastante crítico sobre si se ha cumplido o no estas posturas, digamos, como ideológicas que traía López Obrador, porque hay que recordar que él, desde que inició su campaña para la presidencia y justo el día que tomó posesión, él hablaba de cómo querían echar abajo esta reforma energética que se aprobó en el año 2013, ¿no? En el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que él, digamos, y bajo la percepción también del gobierno, calificaba como una reforma neoliberal que abría el escenario a la privatización del sector energético y petrolero en el país. Lo que hace Fundar como muy específica es analizar qué tanto o no se ha cumplido esta promesa de López Obrador, digamos, de frenar la reforma energética y de proponer nuevas formas o alternativas, digamos, para generar un proceso de política energética que fuera mucho más consciente y solidario, sobre todo pensando que estos grandes megaproyectos, los que han generado en el país, es una devastación, una desolación, digamos, y también procesos de migración o desplazamiento forzado en las comunidades donde estos se han dado. Para hacerlo, nosotros platicamos de manera muy específica con Edmundo del Pozo, quien dirige el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar. Él explicó de manera como muy específica dos elementos centrales en este informe. Ellos, como una organización que ha sido crítica, sobre todo de los cambios legislativos y jurídicos en torno a todo el sector energético del país, observan que ha existido de parte del gobierno, primero, un trabajo por hacer una recuperación administrativa del control de la energía en el país, tomando en consideración que la reforma anterior proponía una serie de rondas, ¿no? Donde a manera de licitaciones, aunque técnicamente no son licitaciones, el gobierno iba otorgando permisos a empresas privadas que podrían ser nacionales o internacionales para poder hacer explotación y exploración de pozos petroleros o poder en su momento generar insumos energéticos. Esto fue algo que se detuvo y que ellos señalan muy bien al inicio del gobierno de López Obrador, y también vino un empuje por una recuperación de Pemex, tomando en consideración que esta paraestatal había estado no solo muy endeudada, sino que había estado debilitada con sus procesos. Ellos explican, o esto lo llaman como un cambio de carácter, digamos, como administrativo, donde el propio gobierno generó una estructura para volver fuerte a Pemex, apostó a que el petróleo nuevamente fuera la palanca del desarrollo económico del país, y con esto también viene esta crítica que ellos hacen sobre que el modelo extractivista fósil, ¿no?, es el que ha sido el gobierno de López Obrador, a pesar de que prometiera otro tipo de cosas, ¿no? Incluso también señalan que a pesar de que también el propio presidente prometió que se iba a erradicar el fracking en el país, ¿no?, por las consecuencias ecológicas que esto traía, pues Pemex recibió poco más de 80,000 millones de pesos para hacer a través del fracking la exploración, digamos, no solo de gas, sino también de aceite, ¿no? Entonces hay como un claro oscuro entre un discurso político ideológico que busca, digamos, contrarrestar estas políticas neoliberales, pero por el otro lado, los únicos proyectos que se exploran en materia energética tienen que ver con proyectos de carácter extractivista fósil, ¿no? Donde una vez es el petróleo y no otras energías de carácter renovables las que comandan la política energética del país. Ya, uno de los puntos que me parece importante que aborda Fundar también en este trabajo, en esta investigación y análisis,
pues tiene que ver con este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el rescate del sector financiero. Y Fundar pues hace un balance, un análisis de pues qué tanto es de cierto y qué no, o el enfoque y rumbo que está llevando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si realmente se está rescatando el sector energético o no, cuál es la valoración ahí que hay. Sí, mucho de este análisis lo hacen también en torno a este gran concepto de la soberanía energética, ¿no? Dan, digamos, dicho en infinidad de ocasiones por el presidente, pensando en que esto le daría la posibilidad del país de poder controlar sus propios recursos y no depender, digamos, de algunas otras potencias. Lo que ellos analizan de manera muy puntual es que sí hay un avance en cuanto al otra vez el control que vuelve a tener el Estado sobre el sector energético y el petrolero. Sin embargo, lo que señalan también de manera muy puntual es que siguen siendo políticas centralistas, ¿no? Que sigue habiendo también como un proceso donde este sector clave o este hecho clave, ¿no?, de la corrupción vinculada como la propia paraestatal no necesariamente se ha combatido como del fondo, y eso sigue siendo una piedra en el zapato para poderlo lograr. Y en una segunda instancia, insisto, señalan que pese a que el gobierno ha firmado tratados internacionales o el propio gobierno ha generado políticas públicas que lo comprometen a pensar en el sector energético más allá de estos combustibles de carácter fósil, el gobierno no lo ha hecho, ¿no? Sigue todavía como muy anclado en una perspectiva donde el petróleo parece ser la única moneda de cambio, y ahí están tratando de centrar como el desarrollo económico del país, lo cual ellos advierten, en el caso de Fundar, que es peligroso, tomando en consideración que, bueno, decisiones sobre el precio del petróleo no siempre dependen necesariamente como de las políticas del país, aunque el país haga, digamos, lo propio, ¿no? Y bueno, el conflicto de Ucrania y Rusia es un buen ejemplo de ello. Por eso también hacen como esta crítica de señalar de que por un lado hay un discurso, ¿no?, donde se proponen ciertas cosas, pero en la práctica el modelo es 100% extractivista, y esto responde a dos factores. Uno, la manera en cómo se piensa la economía, ¿no?, desde la actual administración, y lo otro que son las políticas de carácter internacional que presionan, digamos, justamente al país, porque el detener las rondas petroleras o estos procesos de otorgamiento de permisos para industrias extranjeras ha significado, digamos, una afronta fuerte, digamos, para la administración, que consideran que más o menos se ha ido como logrando, pero el panorama es que si va a haber políticas públicas realmente efectivas para no solo tener una visión del sector energético, como ya se discute, pensando en que la soberanía energética no tiene que estar centrada en el poder del Estado, sino que tendría que tener una visión mucho más amplia, colectiva, ¿no?, de base, justo que retome los intereses de las comunidades que se ven más afectadas por estos megaproyectos, que en el país principalmente son las comunidades indígenas, que es donde se están haciendo como estos proyectos, y también pensando, digamos, en la inversión también fuerte en términos económicos que implica, por ejemplo, un proyecto como el Dos Bocas, cuando podrían desarrollarse muchos otros más con menores recursos y con una ampliación de visión sobre las políticas energéticas que hoy se discuten en otras partes del mundo, pero que aquí solo discutimos en torno al petróleo. En Fundar, la entrevista que ustedes hicieron, ¿cuál fue la postura que plantearon? El informe entiendo que caminaría en otro sentido, pero ¿plantearon alguna posición con respecto a este tema tan discutido y tan polémico, Darwin, sobre las llamadas energías limpias y la apuesta que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador de, bueno, pues no oponerse, pero por lo menos sí combatir la corrupción en la asignación de contratos que se dio durante un buen tiempo en los gobiernos anteriores, y que pues que energías limpias no necesariamente están en esa tesitura? Sí, la postura en este caso, a través de la charla que tuvimos con Edmundo del Pozo de Fundar, es como muy clara, ¿no? Ellos son conscientes de que otras formas alternativas de energía son necesarias, pero consideran que las condiciones que quedaron sentadas tras la reforma del 2013 no dejaron condiciones como para garantizar que esto pueda darse, pensando, digamos, en las empresas que iban a generar energías limpias, que son las mismas empresas que han contaminado por muchos años, ¿no?, el planeta. En una segunda instancia, también ellos ponen como énfasis en que las políticas energéticas de la actual administración no han hecho una correlación en dos sentidos, ¿no? Uno tiene que ver con los efectos que estas tienen en torno al calentamiento global y la corresponsabilidad del Estado mexicano
frente a este proceso, y otro es que no existe en la elaboración hasta el momento de estas políticas públicas una perspectiva de derechos humanos que parte por reconocer por las graves violaciones que las propias paraestatales, la Comisión Federal de Electricidad, el propio Pemex ha generado en el país, ¿no? En los lugares donde han asentado sus proyectos estatales. La postura de ellos es que se abra, ¿no? Es decir, que existe un debate real para pensar a la soberanía, como lo mencionaba anteriormente, desde una visión como distinta, y que se piensen otros modelos, ¿no? Descentralizados y con una visión comunitaria que sea respetuoso primeramente de los derechos de las comunidades y que ponga en consideración, digamos, la centralidad de este paradigma extractivista fósil, pero sobre todo ellos hacen mucho énfasis en esta contradicción entre, por un lado, tener un discurso abierto, digamos, contra las políticas neoliberales y sujetarse a este como precepto económico neoliberal de que el petróleo tiene que ser la palanca del desarrollo económico del país. Ya, pues Darwin Franco de Zona Docs, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada y gracias por aguantarnos. Disculpe el retraso que tuvimos. Les mandamos siempre un fraterno abrazo a todas las compañeras y compañeros de Zona Docs. Gracias. Al contrario, no hay ningún problema. Muy buen día para todas, todos y todos. Hasta luego, Darwin, cuídate. Hasta luego. Gracias.